El devastador secreto del matrimonio de mi hija, una historia oscura que nunca dijeron, real, nadie imaginaba que detrás de las sonrisas y las promesas de amor eterno, el matrimonio de Ana guardaba un secreto desgarrador, uno que cambiaría nuestras vidas para siempre. En la sencilla celebración, donde un pastel blanco brillaba como un faro de felicidad, el aire estaba cargado de risitas y brindis. Pero en esa atmósfera idílica, algo oscuro y siniestro se movía en las sombras, esperando el momento preciso para devorarlo todo. Esa noche, antes del baile, vi la ansiedad en los ojos de mi hija, una mezcla de alegría y terror que no podía ignorar. Sus manos temblaban levemente mientras ofrecía una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Un murmullo escalofriante recorrió la habitación cuando, de repente, su prometido, un hombre aparentemente perfecto, se desvaneció entre la multitud como si nunca hubiera estado allí. ¿Dónde estaba? La preocupación se apoderó de mí. La música se detuvo. El aire se volvió pesado. Todos los rostros, llenos de asombro y desconcierto, apuntaban en todas direcciones, inquietos. ¿Alguien ha visto a Sebastián?, pregunté, pero las respuestas se ahogaron en un silencio profundo, como si algo en el ambiente rabia fuera sagrado. En mi interior, la alarma sonaba estridente, una voz que advertía sobre un peligro inminente. ¿Qué oscuro secreto podría esconderse detrás de aquella fachada perfecta? De repente, un grito desgarrador rompió la tensión. Miré hacia la puerta y vi a Sebastián, pero no era el mismo, sus ojos reflejaban un vacío aterrador, como si miraran a través de mí. Detrás de él, una figura oscura se dibujó en la penumbra. El ambiente se convirtió en un mar de murmullos agitados, y mi corazón latía con furia en mi pecho. Algo estaba muy mal. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo aquí abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás ahí, aprieta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. A medida que las luces se agitaban, el miedo en la sala era tangible. Alguien gritó. La figura en la penumbra desapareció tan rápido como había aparecido. Pero el pánico ya se había desatado. La novia, con el rostro pálido como el mármol, se desmayó en mis brazos. Y en ese instante, supe que el matrimonio de Ana no era solo una celebración, era el inicio de un camino hacia lo desconocido, lleno de secretos que desearían nunca haber descubierto. La pregunta atormentaba mi mente, ¿qué cosa oscura había seguido a Sebastián y, más inquietante aún, qué significaba para el futuro de mi hija? La intriga se convertía en pesadilla. Mientras el caos reinaba a mi alrededor, un frío recorrió mi espalda. Estaba claro, el verdadero horror apenas comenzaba. ¿Quién podría salvar a Ana de lo que se avecinaba? El caos se desató en la sala, un torbellino de voces superpuestas y miradas aturdidas. Atrapado en un laberinto de pánico, miré a Sebastián, quien permanecía inmóvil, como si su cuerpo se hubiera paralizado. Sus ojos vacíos parecían buscar algo en la nada, y el miedo se acentuó en mi pecho ante su inexpresividad. Sebastián, ¿qué pasó?, grité, avanzando hacia él, intentando alcanzar la profundidad de su mirada. Pero no había respuesta, solo un eco de desasosiego que resonaba en la sala. Las luces parpadeaban y el ambiente se sentía cargado, como si el aire mismo estuviera envenenado. Llame a una ambulancia, ordenó alguien detrás de mí, y la exigencia sirvió como un puñal, cortando el aire denso. Mi mirada se desvió hacia Ana, su cuerpo inerte y frágil en mis brazos. La desesperación me atravesó. ¿Cómo había sucedido esto tan rápido? El murmullo se transformó en un griterío, y cada voz sonaba como un clamor de angustia.
La figura oscura, que hasta ese momento había permanecido oculta, comenzó a hacerse visible nuevamente entre la multitud. Era una sombra que se movía con una gracia siniestra, acercándose lentamente. «No te acerques», grité, ahora frente a la figura. Era un hombre, pero no uno común, traía consigo una energía perturbadora. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una capucha oscura, y había algo en su andar que enviaba escalofríos por mi espalda, como si el peligro emanara de él a raudales. Sebastián pareció reaccionar al escalofrío del ambiente, su mirada finalmente enfocándose en el extraño. «No. Tú no. No puedes estar aquí». Las palabras salieron de su boca como un balazo, y el pánico por fin recorrió su rostro. «No entiendo», murmuré entre dientes, tratando de procesar la confusión. ¿Quién era este hombre y cómo estaba relacionado con Sebastián? De repente, la figura se detuvo, levantando una mano. «La verdad no puede permanecer oculta para siempre», dijo con una voz profunda y resonante que parecía provenir del abismo mismo. La sala cayó en un silencio helado. Lo siguiente que vi fue un destello de luz que atravesó el salón como un rayo, seguido de un grito aterrador que resonó más allá de las paredes. Ana, aún en mis brazos, comenzó a convulsionar. Su rostro, antes sereno, ahora se torcía en una expresión de terror inimaginable. «Ana, por favor», grité, luchando por mantener la calma mientras el horror se apoderaba de mí. Miré hacia Sebastián, que retrocedía, aterrorizado. Era obvio que conocía a aquel extraño. Las conexiones se desenredaban en mi mente, y una parte de mí se preguntaba si el verdadero secreto del matrimonio de Ana era la propia naturaleza de Sebastián. «Eres un monstruo», gritó Ana, recuperando algo de conciencia, y esas palabras atravesaron el aire, electrificando la atmósfera cargada de miedo. Camas de arena despertadas por tormentas repentinamente cobizadas. El eco del temor se desató en toda la sala, y los rostros se tornaron cenicientos, las luces comenzaron a parpadear con más fuerza, el caos reinante se convertía en un grito colectivo de horror, y la figura oscura sonreía de una manera que prometía un desenlace aún más aterrador. «Hay cosas que no se pueden deshacer», dijo, y antes de que pudiera procesar sus palabras, desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, más que nunca, sabía que todo lo que estaba a punto de suceder cambiaría nuestras vidas. Con Ana aún en mis brazos, temía que el verdadero secreto no solo estuviera relacionado con Sebastián, sino que su sombra se extendiera a nuestros corazones. La pregunta que retumbaba en mi cabeza era, ¿podríamos escapar de esta oscuridad o habíamos entrado en ella sin salida? La chantaje del tiempo nos acechaba y todo estaba a punto de estallar. Pero el verdadero terror estaba aún por revelarse, y yo temía lo que vendría a continuación. ¿Qué verdades quedarían al descubierto, y quién realmente sería capaz de soportar las consecuencias? La noche prometía ser larga y peligrosa, y en lo más profundo de mi ser, sabía que tenía que descubrir el siniestro secreto que conocemos, antes de que fuera demasiado tarde. El pánico en la sala nunca había sido tan palpable. La gente corría de un lado a otro, buscando respuestas en medio del desorden. Mi corazón latía desbocado mientras sostenía a Ana, su cuerpo temblando como un rayo bajo la tormenta. En su rostro, vi la angustia que se intensificaba a cada segundo. Era un eco de la desesperación que había envuelto la habitación. «Necesitamos ayuda, ahora», grité, sin saber si mis palabras aún tenían eco entre la multitud. Pero antes de que la idea pudiera concretarse, un susurro gélido heló el aire a nuestro alrededor. Era Sebastián, sus labios aún temblorosos, incapaz de producir palabras coherentes. «No podemos dejar que se lo lleven», exclamó de repente, como si despertara a otra realidad. Mi mente luchaba por seguirle la corriente, su angustia era cada vez más intensa, los constantes parpadeos de las luces comenzaban a volverse exasperantes, como si el mismo edificio se resistiera a albergar esa terrible revelación. Nuestro entorno se convirtió en un laberinto aterrador, pero de repente, una figura emergió de la penumbra. Era un hombre de piel pálida con ojos oscuros que resplandecían con un brillo malvado,
tan familiar y tan ajeno al mismo tiempo. ¿Me buscabas?, preguntó con una sonrisa elusiva, su voz un eco de una melodía olvidada. Era el mismo extraño, el que había dejado una impronta de terror en la mente de todos. Nadie se atrevía a moverse. ¿Qué quieres de nosotros?, solté con una mezcla de miedo y desafío. La tensión era densa, cortante, y parecía que hasta la respiración se había estancado. Pero él no respondió, en cambio, se acercó lentamente, disfrutando del poder que emanaba de su presencia. Las verdades son como sombras, siempre dispuestas a revelarse en el momento más oscuro, murmuró, casi con un susurro cálido. Mi estómago se revolvió. Aquellos eran no solo palabras, eran una advertencia. Déjala, ordenó Sebastián, con voz entrecortada, y el horror en sus ojos se intensificó. Aléjate de ella. Pero el extraño continuó, implacable, desvaneciendo la distancia entre ellos. Ana, en sus convulsiones, dejó escapar un grito desgarrador que cortó el aire como un cuchillo, dejando un rastro de desolación. Aquel sonido reverberó en mi interior, y el miedo se transformó en un fuego abrasador. Por un instante, su mirada se encontró con la mía, y en ese breve intercambio, comprendí que esa no era mi Ana, y que algo se había apoderado de ella. Él es la clave, dijo la figura, apuntando directamente a Sebastián. Tu verdad está encadenada a su sombra. Sin ella, no hay libertad. Las palabras atravesaron la multitud como un rayo, y comprendí que cada uno estaba ligado a una parte de esta siniestra revelación. No. No puedo, eso no es posible, murmuró Sebastián, temblando. Aquel era un hombre que había vivido gran parte de su vida ocultando secretos, pero ahora los fantasmas habían venido a cobrar su precio. Las luces parpadearon abruptamente, y entonces, el instante se volvió eterno. El extraño acercó su rostro al de Sebastián, y la conexión entre ellos resonó en las mentes de todos. La sala se inundó con una energía electrizante, y algo en el aire cambió. La atmósfera parecía cargada de una revelación inminente, pero justo cuando creí que la verdad sería desenterrada, el extraño se echó hacia atrás, sonriendo como el dueño del universo. No te preocupes, Sebastián. Todo tiene un precio, incluso nuestra existencia. Pronto sabrás por qué estás aquí, y cuál es el destino de todos nosotros. Ana se detuvo, su cuerpo fue una estatua en el tiempo. La sala se oscureció de repente. Silencio. Y entonces, un grito desgarrador. La última visión fue la de Sebastián, enfrentándose al hombre oscuro, mientras yo sostenía a Ana, sintiendo que el mundo se desmoronaba a nuestro alrededor. Estamos atrapados de verdad en esta oscuridad, murmuré para mí, sintiendo que las paredes del tiempo se cerraban sobre nosotros. Entonces, un resplandor cegador iluminó la sala y me temí lo peor. Nunca había estado tan claro que el verdadero secreto de esa noche estaba a punto de revelarse, y me cuestionaba quién sería el próximo en caer. El eco de una frase surgió. Las sombras son solo sombras, hasta que les das forma. ¿Qué forma tomarían en nuestras vidas? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba. Capítulo 5. El resplandor se desvaneció tan rápido como había llegado, y en su lugar, quedó una penumbra inquietante. Parecía como si el mundo que conocía se hubiera disuelto en un mar de sombras oscuras. Mi corazón se aceleraba, el eco del grito de Ana aún resonaba en mis oídos, y el miedo se deslizó entre las rendijas de mi mente. Ana, grité, mi voz desgarrándose en el aire helado. Pero solo obtuve silencio. El extraño había desaparecido, dejando un vacío abrumador en su lugar. La gente comenzó a murmurar, inquietándose como un enjambre de avispones. Las caras estaban pálidas, los ojos abiertos de par en par, repletos de terror. Nadie sabía qué hacer. Algunos comenzaron a desplomarse en el suelo, y otros lloraban en voz baja, como si el ambiente pesado hubiera cobrado vida y estuviera devorando su voluntad. La atmósfera estaba plagada de una desesperanza que se sentía casi tangible, como si una mano invisible nos aplastara a todos al mismo tiempo. Sebastián apenas se mantenía en pie,
Su rostro reflejaba una mezcla de angustia y confusión. Esto es mi culpa, balbuceó, llevándose las manos a la cabeza como si intentara ahuyentar un ruido ensordecedor. Las palabras escapaban de sus labios sin dirección, como si buscara respuestas en el aire. No. Necesitamos pensar, intenté tranquilizarlo, aunque mis propias palabras sonaban vacías. De repente, noté que el suelo temblaba bajo nuestros pies. Un murmullo creció en la sala, y las luces, parpadeando de nuevo, parecían advertir de algo terrible por venir. Y entonces, la figura volvió a emerger, esta vez con una apariencia más etérea, más amenazante. La tensión en el ambiente se agudizó, y el frío se volvió insoportable. La multitud se acarició, mintiéndose en la idea de que la situación aún podría tener solución. ¿Se sorprenden de volver a verme? La verdad, como saben, siempre encuentra su camino, dijo, su voz resonando en la sala con una cadencia hipnótica. Caminó entre nosotros, sus ojos escudriñando a cada uno como si evaluara nuestros secretos más oscuros. ¿Qué quieres de nosotros?, pregunté con voz firme, sin saber si realmente podía mantener aquella determinación. Pero el hombre sonriente no respondió, se limitó a reír suavemente, haciendo eco en las esquinas sombrías. Solo lo que pertenece a cada uno de ustedes, para liberarlos de sus cadenas invisibles. Miró en dirección a Sebastián, cuya piel pálida parecía aún más descolorida. Para ti, la verdad sobre Ana. Para ella, el precio de su libertad. Las palabras resonaron en mi cabeza. ¿Qué había sucedido para que mi hija estuviera atrapada de esa manera? ¿Qué oscuro secreto había tejido su vida tras de sí? No. Esto no puede ser. Sebastián gritó, su voz quebrada por la desesperación. Pero el extraño sonrió, complacido. Ah, pero todos los secretos tienen su hora. Estás más involucrado de lo que crees, querido amigo. En un instante, la sala se llenó de visiones fugaces, imágenes de Ana sonriendo, luego transformándose en gritos llenos de angustia. Sentí que me retorcían las entrañas. ¿Qué había detrás de su dolor? ¿En qué oscuro rincón del pasado se escondía? El pálido ser se acercó y, casi susurrando, dijo, este es solo el principio. Ustedes están donde deben estar, y pronto, cada sombra les mostrará su verdadero rostro. El aire se tornó pesado, y el terror se apoderó de mí. Se me ocurrió que había algo más en juego, algo que apenas comenzábamos a entender. Sentí la necesidad de actuar, de proteger a Ana, de enfrentar esa sombra que amenazaba con devorarlo todo. No tienes poder sobre nosotros. Grité, aunque mis palabras sonaban vacías en la penumbra. Pero el extraño simplemente sonrió, y en su mirada, vi la oscura promesa de que nada acabaría esta noche. Entonces, un estruendo retumbó, y las luces se apagaron por completo. En la oscuridad, el silencio se volvió ensordecedor. Sin embargo, una pregunta quedó flotando en el aire, amenazadora. ¿Serán capaces de enfrentar la verdad que han tratado de ocultar por tanto tiempo? El peso de esa pregunta se deslizó por mi espalda como un escalofrío. La sombra de lo desconocido se acercaba, y no sabía si estaríamos listos para desentrañarla. Capítulo 6. La oscuridad no era solo un manto, era una prisión impenetrable que me envolvía. Sentí el frío surcar mi piel, agrediendo mis nervios. El latido de mi corazón era un tambor en la noche silenciosa, un eco que parecía burlarse de la inminente tormenta que se cernía sobre nosotros. A cada instante, la sala se hacía más opresiva, más viva con las sombras que bailaban alrededor. Sebastián, mantente cerca, grité, aunque mi voz temblaba. El miedo consumía nuestros cuerpos, y la desesperación se sentía como un mar oscuro que inundaba cada rincón. Podía oír sus respiraciones entrecortadas y los suaves sollozos de la multitud, que se unían al coro de la confusión. De repente, los murmullos se apagaron, como si un hilo invisible hubiera cortado la conexión entre nosotros. Entonces, una luz tenue comenzó a filtrarse desde un rincón de la sala.
Era un brillante resplandor, no del todo real, que parecía provenir de otro mundo. Se arremolinaba con fuerza, girando sobre sí mismo, mientras el extraño se perfilaba nuevamente en el umbral, sus ojos centelleando como dos brasas ardientes. ¿Listos para enfrentar sus sombras? Su voz era ahora un susurro, como el viento entre las hojas marchitas, pero cargada de un poder que hacía vibrar el aire. Hoy no solo se revelarán secretos, hoy se decidirá el destino de todos ustedes. El terror me anudó la garganta. En un impulso, di un paso hacia adelante, el deseo de proteger a Ana eclipsando mis temores. ¿Qué has hecho con ella?, exclamé, mis palabras golpeando la atmósfera tensa. ¿Dónde está Ana? El extraño sonrió, una mueca que destilaba burlona seguridad. Ella está más cerca de lo que crees. En cada secreto que guardan, en cada mentira que se dicen, Ana está prisionera. Las sombras son alimentos, y vuestros miedos son el banquete. Sentí que me fallaban las fuerzas, como si cada revelación me despojara de un pedazo más de esperanza. Las imágenes de Ana atrapada, gritando en la oscuridad, inundaron mi mente. ¿Qué había hecho? ¿Qué había permitido que se forjara entre nosotros desde hacía tiempo? No te limites a escuchar lo que dice, observa lo que ocurre a tu alrededor, murmuró Sebastián, su voz rasposa. Nosotros, nuestro silencio ha sido su prisión. Todo este tiempo. No sé cómo, pero él sabe. Su rostro estaba pálido, una sombra del hombre que yo conocía. En ese instante, las luces volvieron a parpadear, y la figura se desvaneció solo para manifestarse en un lugar diferente, su mirada burlándose de nosotros. Cada uno de ustedes deberá enfrentar lo que ha ocultado. Y, por supuesto, no todos serán capaces de soportarlo. Los murmullos comenzaron de nuevo, y el aire se llenó de desesperación. Aquella imagen etérea se transformó, y uno a uno, los rostros de los presentes comenzaron a cambiar, sus expresiones revelaban remordimientos, traiciones, secretos enterrados que nunca habían visto la luz. Estaba a punto de estallar, la realidad que conocía se desmoronaba ante mis ojos. Basta, grité, tratando de aferrarme a mi cordura. Pero no era suficiente. Este es su momento, sus llaves para abrir la puerta que han mantenido cerrada por demasiado tiempo, dijo la figura con una risa que resonaba como un eco siniestro. Ahora, revelen su verdad, o queden atrapados para siempre. Yo no era el único que sentía el peso de la condena. La multitud pareció unirse en un grito silencioso, y así, en la penumbra, aquellos que habían sido amigos, ahora eran desconocidos abrumados por sus propios demonios. Mientras la presión aumentaba, el frío se intensificó en mi pecho. Miré a Sebastián, y en su mirada encontré la chispa de determinación que necesitaba. Debía encontrar a Ana. Debíamos desentrañar esos secretos antes de que devoraran a todos. El rostro del extraño me observó, burlón, mientras las sombras se movían amenazadoras alrededor. ¿Serán capaces de enfrentar sus propios demonios? La verdad tiene su precio. ¿Pagarán para salvar a Ana? Esa pregunta flotó en el aire, un peso absoluto. Mi respiración se volvió entrecortada. La realidad de lo que estaba en juego era inminente. En medio del caos, la luz empezó a desvanecerse nuevamente, dejando un oscuro rastro tras de sí. Todo lo que sabía, todo lo que amaba, estaba a punto de desmoronarse. Pero ¿cuánto estaríamos dispuestos a sacrificar por la verdad que podría liberar a Ana? Mientras la oscuridad empezaba a envolverme, lo supe, el camino hacia la redención era peligroso. La verdad podría rompernos, o, tal vez, salvarnos. Pero en aquel instante, solo había una cosa en la que podía pensar: ¿qué está dispuesto a perder para descubrir lo que realmente se ha ocultado? Y así, el abismo abrió sus puertas. La batalla por Ana había comenzado, y su desenlace dependía de cómo enfrentáramos nuestros propios miedos. Capítulo 7. El aire se volvió denso, como si cada aliento que intentábamos tomar fuera un intento de absorbido por la sombra. Las luces titilantes se debilitaban, el oscuro engranaje de las sombras parecía tener vida propia,
arrastrándome hacia un lugar donde ni la esperanza ni la razón podían seguirme. Sebastián, haz algo, grité, sintiendo la desesperación apretar mi pecho como un puño. Cada segundo que pasaba, la figura en el centro de la sala se hacía más poderosa y, al mismo tiempo, más amenazante. La multitud titubeaba, algunos se cubrían los rostros, mientras otros parecían entrar en trance, atrapados por un terror que no podían combatir. Enfrentar los secretos es como mirar en un espejo que refleja lo peor de nosotros, dijo Sebastián, con voz temblorosa, sus ojos fijos en el suelo. Lo que vamos a ver es el eco de lo que hemos y no hemos hecho y, por Dios, es aterrador. La figura oscura dio un paso al frente, las sombras a su alrededor retorciéndose como serpientes. La verdad es como un volcán, puede arrasar o te puede liberar, pero debes estar preparado para la lava que brota. ¿Quién se atreverá a dar el primer paso? El silencio era un grito, la agonía de los no dichos pesaba sobre nuestros hombros. Miré a mi alrededor, buscando apoyo, pero cada rostro que encontraba me devolvía solo incertidumbre, quizás también un poco de acusación. La traición estaba en el aire, como si cada uno tuviera algo que ocultar. ¿Acaso no hay un alma aquí dispuesta a revelarse? La voz del extraño era un canto hipnótico. ¿Estás dispuesto a hacer un sacrificio, a perder tu máscara delante de tus seres queridos? ¿Para salvar a una vida? Recorrí la sala con los ojos, reconociendo las figuras de rostros amigos. Ana había sido parte de esta comunidad, su risa un lenguaje común entre nosotros, su amor un hilo que nos unía. Ana no puede esperar. No podemos quedarnos callados, grité, sintiendo como el nudo de malestar se apretaba en mi estómago. Un hombre se adelantó, su expresión algo descompuesta. Yo guardé un secreto, algo que podría cambiarlo todo, murmuró, su voz temblando como el sectario que está a punto de confesar un pecado. La sala entera contuvo la respiración, el ambiente era electrizante, cada segundo aumentaba la tensión. Habla, instó el extraño, relamiéndose de anticipación. Deja que tu verdad resuene, así será tu salvación o tu condena. Mientras el hombre abría la boca, una corriente de murmullos electrificados recorrió la sala. Sabía que lo que iba a revelar podía sacudirnos a todos, pero su temor era palpable, su mirada era delator. Sin embargo, antes de que pudiera pronunciar una palabra, la luz se cortó abruptamente. Fue un apagón total. Un grito ahogado resonó en la oscuridad, un vance de inquietud sacudió a cada uno de nosotros. Las sombras se agitaron, se transformaron en ruidos, susurros de secretos que no estaban destinados a ser revelados. Y entonces, un clic. Un destello de luz se encendió de nuevo en un rincón, revelando al extraño mirando expectante, su risa resonando como un eco terrible. No teman, mis queridos amigos. Los secretos siempre encuentran la manera de salir a la luz, y las sombras están listas para revelarse. La oscuridad puede haber permanecido una vez, pero no por mucho tiempo. El rostro del hombre seguía allí, pálido y aterrado, mientras reunió el coraje suficiente para hablar. Pero antes que pudiera continuar, el grito de una mujer resonó en la oscuridad. Ana. Era un alarido de desesperación. El clamor desató un torrente de confusión, la sala se volvió una locura. No hay tiempo, todos deben hablar. Díganlo ya. La voz del extraño, aunque llena de desprecio, sonaba como la última llamada a un barco que se hunde. La visión se nubló en mi mente. ¿Qué es lo que realmente conocemos de Ana? La pregunta me golpeó como un martillo helado. Tenía que dar un paso al frente. Debía enfrentar mi propio secreto, tal vez era lo único que podía salvarla, o destruirme por completo. Sin embargo, antes de yo dar mi paso, la luz se apagó de nuevo, y la oscuridad se extendió, como un velo que caía por última vez. ¿Sería eso la oportunidad que exigía la verdad, o el final de todo? Déjenme revelarles un último secreto, todo lo que creías conocer sobre Ana, no es lo que parece. La voz del extraño cortaba como un cuchillo. Y en ese momento,
el susurro de todos los secretos estaba a punto de estallar. ¿Estaríamos listos para enfrentar la devastadora verdad que cambiaría nuestras vidas para siempre? La batalla no solo estaba por hacerse, sino también el peor tipo de traición estaba a un paso de ser revelada. Capítulo 8. La oscuridad envolvió la sala como una manta pesada, sofocante. Sentí mi corazón latir en el silencio, un tambor ansioso que resonaba en mis oídos. Las sombras se movían, y cada murmullo era un eco de advertencia, como un susurro que prometía terror. ¿Qué fue eso? La voz de Sebastián se alzó, temblorosa y casi perdida. Los murmullos aumentaron, cada una de nuestras respiraciones se entrelazaba con la incertidumbre. Las luces titilaban en una lucha con la oscuridad, y ese destello de luz ya no era suficiente para disipar el miedo que nos envolvía. Silencio, ordenó el extraño, su voz retumbando como un trueno. El tiempo se agota. ¿Están listos para enfrentar la verdad que se oculta detrás de Ana? Lo que tienen en sus mentes no puede compararse con el abismo que se encuentra en su corazón. Mis pensamientos giraban rápidamente, como si la sala estuviera girando con ellos. La idea de que había algo profundo, algo oscuro dentro de Ana, me helaba la sangre. Yo la había visto, abrazándome con su risa, su alegría. Pero ¿y si esa era solo una máscara? El hombre había empezado a hablar antes del apagón. No podía dejar de pensar en su confesión a medio decir. Él tiene el secreto que posiblemente lo cambie todo, me repetía en la cabeza. Pero ahora, con todo en la penumbra, mi mente se llenaba de imágenes aterradoras. Estoy aquí, llamé, intentando que mi voz llegara a la oscuridad. Si tienes algo que decir, dilo ahora. El deseo de revelación se apoderó de mí, una necesidad urgente por romper la fachada que nos mantenía prisioneros. De repente, un nuevo grito penetró el aire. Era un lamento, un eco de desesperación. Ana. Se elevó por encima del resto, desgarrando el corazón de todos nosotros. Mi pecho se contrajo. La sala estaba llena de rostros pálidos y ojos aterrados, todos buscaban respuestas, pero ¿estarían dispuestos a escuchar la verdad? El sacrificio comienza, gritó el extraño, con su voz ahora arrullante, cerebro y corazón manantiales de terror. Cada palabra parecía hecha de caos y sombras. ¿Quién revelará su secreto primero? Sebastián, de pie a mi lado, palideció. Yo no tengo nada que ocultar, murmuró, pero sus ojos traicionaron su incertidumbre, llenos de miedo. Era claro que él también estaba debatiendo su propia oscuridad, una sombra que había estado acechando en las profundidades. No importa cuánto hagas para ocultarlo, la luz siempre encuentra el camino, dijo el extraño, mientras se acercaba lentamente hacia alguna de las sombras. Parecía bailar en la penumbra, como si la oscuridad le abrazara. ¿Están listos para ascender o descender? Justo cuando creí que el caos se apoderaría de nosotros, la luz volvió a encenderse. No fue más que una chispa, pero suficiente para ver el rostro del hombre que había estado a punto de hablar. Temblaba, su rostro pálido se iluminaba con sudor, y en sus ojos podía ver la lucha entre la revelación y el miedo a las consecuencias. Por favor, susurró, intentando reunir su valentía. No puedo cargar más con esto. Al ver su lucha, los murmullos de miedo a mi alrededor crecieron, como un río que empieza a desbordarse de su cauce. ¿Qué ha hecho?, pregunté, la voz cargada de ansiedad. Yo fui su amante, reveló, y su voz temblorosa resonó en la sala como un disparo, interrumpiendo el aire. Lo que siguió fue un estallido de gritos y asombro, un torbellino de emociones que atravesó la habitación. Mi mundo se tambaleaba, y en un instante, el amor y el dolor se entrelazaron. Ana, mi niña, destinada a ser la esposa perfecta, se encontraba ahora atrapada en una red de traiciones. Pero no es solo eso, continuó el hombre, mientras la mirada del extraño brillaba, una chispa de diversión ante nuestra miseria. Hay más. Ella está involucrada en algo más grande.
Mis rodillas cedieron, y caí al suelo mientras el siguiente secreto comenzaba a gestarse en la atmósfera, una verdad que prometía más sufrimiento del que había anticipado. Miradas se cruzaban, y el pánico era palpable. ¿Qué es eso de lo que hablas? Grité, sintiendo que el tiempo se desvanecía. El extraño se acercó y me miró. Si quieres saber lo que realmente ha hecho tu hija, prepárate. Una vez que se empiece a desvelar, no habrá vuelta atrás. La sala se congeló en el tiempo, mientras esperaba lo inevitable. La revelación giraba en el aire, y su peso nos aplastaba a todos. La verdadera naturaleza de Ana estaba por ser revelada, y yo temía que la verdad fuera más oscura de lo que jamás podría haber imaginado. ¿Estaremos listos para enfrentarlo? Mientras esa pregunta flotaba en el aire tenso, una voz de atrás interrumpió, como un golpe de clarinada que prometía respuesta. Entonces, aquí estoy y tengo una última confesión que dar. La verdad estaba en el umbral, y lo que vendría a continuación cambiaría nuestras vidas para siempre. Capítulo 9. El aire se volvió aún más espeso, como si cada palabra pronunciada se coagulara en una tensión palpable. Al girar hacia la voz que había interrumpido, vi a Ana, su figura iluminada por un halo brillante que casi emitía una luz propia. Sus ojos, abiertos de par en par, reflejaban un mar de emociones, miedo, culpa, pero sobre todo, una determinación feroz que nunca antes había presenciado. Ana, grité, mi voz desgarrando el silencio. ¿Qué tienes que confesar? No se movió, mantuvo su posición, como si cada paso que diera la acercara aún más al abismo. La sala estaba congelada, el tiempo había dejado de moverse mientras todos nos reuníamos para escucharla, ávidos de respuestas. Sé que no hay manera de volver atrás después de lo que voy a decirles, comenzó, su voz temblorosa, pero firme. Han estado buscando a la Ana inocente, la que se esconde tras una risa, pero eso no me define. Una mezcla de susurros y murmullos brotó de los presentes. La revelación, algo que todos presentían como inevitable, estaba a punto de materializarse. ¿Qué más has hecho?, preguntó Sebastián, su voz temblando, sus propias inseguridades evidentes, como si su vida dependiera de esta confesión. Ana respiró profundamente, como un nadador que se prepara para sumergirse. He estado involucrada en un grupo. Su confesión se hizo eco, resonando en cada rincón de la sala. Que busca vengar una tragedia, una que dejó a muchas familias destrozadas. Usan oscuros rituales para obtener lo que desean. Las palabras impactaron como un rayo, un golpe certero a la premisa de nuestro mundo. Las miradas se encontraron, la incredulidad se posó en los rostros de todos. La sala se llenó de murmullos y susurros, una cacofonía de angustia. Eso es imposible, dijo alguien al fondo, la voz un susurro lleno de incredulidad. No puedes estar hablando en serio. Yo pensaba que era un juego. Ana continuó, su voz alzándose por encima de los murmullos. Nunca pensé que todo se tornaría en una pesadilla. Pero me convertí en parte de ello, y no he podido salir. Mi corazón se retorció. Las imágenes de mi niña, así como la había conocido, chocaban con la figura confrontativa que estaba delante de mí. ¿De qué hablas? Eres solo una niña. Soy más que eso, replicó, su mirada ardiente como fuego. A veces es más fácil ser otro alguien en lugar de ser solo tú. Pero ahora, estoy lista para hacer lo correcto. Quiero desenmascarar a ese grupo, pero necesitan saber lo que he hecho. Fue en ese momento cuando el extraño sonrió, una sonrisa que prometía más caos que redención. Entonces, un sacrificio es exactamente lo que necesitan, Ana. ¿Estás dispuesta a pagar el precio por la verdad? La sala se volvió un torbellino de reacciones, murmullos de acuerdo y desacuerdo resonaron por doquier. El tiempo parecía avanzar a cámara lenta, cada segundo estirándose como un chicle masticado a la espera de algo devastador. El pánico creció en mí, como un fuego que amenazaba con devorar todo a su paso. No podemos permitir que haga eso, gritó Sebastián, su voz llena de desesperación.
No puedes comprometerte, no a costa de tu vida. Lo sé, dijo Ana, con una profunda tristeza abrazando sus palabras. Pero el costo de permanecer en silencio es peor. Las sombras comenzaron a moverse alrededor de nosotros, la atmósfera tomó un giro sombrío. El extraño estaba ansioso, su mirada rebosante de anticipación. Este es el momento, justo aquí, justo ahora. El sacrificio comienza, y la verdad requerirá su precio. ¿Estás lista para enfrentarte a tu propia oscuridad, Ana? Justo cuando pensé que la sala implosionaría en un torrente de emociones humanas, un nuevo grito rompió el aire, uno que trajo consigo un eco de advertencia. No será ella. No serás tú, Ana. Se lo llevarán a él. Mi corazón se hundió al mirar a la figura emergente entre las sombras, y ya no había opción de regresar. Lo que estaba en juego no era solo el futuro de Ana, sino de todos nosotros. La callada oscuridad había comenzado a revelarse. ¿Quién sería el siguiente? Capítulo 10. El grito era un lamento desgarrador, cada palabra llevaba consigo la carga de una revelación aterradora. En el instante en que aquellas palabras atravesaron la sala, todos los ojos se volvieron hacia un joven que había emergido de la penumbra, su rostro pálido como un lienzo descolorido. Era Marco, el amigo de la infancia de Ana, su confidente cómplice en muchos juegos, pero ahora, su presencia parecía un augurio de desastre. Marco, exclamó Ana, la sorpresa y el miedo entrelazados en su voz. ¿Qué estás haciendo aquí? Vine por ti, respondió él, pero su mirada reflejaba su propio terror. El grupo, lo que están planeando. No puede ser parte de esto, ellos están buscando más que un sacrificio, quieren algo que ni siquiera puedes imaginar. Las palabras de Marco reverberaron en la sala, transformando el caos en un murmullo inquieto. Todos entendieron que el verdadero peligro se acercaba. La atmósfera se tornó tensa, y una parte de mí rogaba porque fuera solo un mal sueño, una pesadilla de la que pudiera despertar. No puedo dejar que esto continúe, Ana insistió, elevando la voz. Si tengo que hacer esto para protegernos, lo haré. No eres tú la que decide, bramó Sebastián, su voz temblando pero firme. No puedes jugar con las fuerzas que has desatado. Ellos no tienen compasión. Usarán lo que hayas aprendido y te destruirán. Lo sé, lo he visto. Mientras el pánico se disipaba lentamente, el extraño que había permanecido en un rincón caminaba con calma, como un depredador acechando a su presa. Sus ojos muertos brillaban de satisfacción. Estas palabras de advertencia son inútiles. Ya han tomado su decisión. Cada impulso de resistencia solo lo hará más interesante. Es un juego para ti, monstruo, grité, llenándome de valor, recordando lo que estaba en juego. No puedes tener lo que buscas. Podemos luchar contra esto. La incredulidad y el miedo se asomaban en los rostros de todos. Era evidente que estábamos atrapados en un laberinto del cual no sabíamos si podríamos escapar. ¿Y qué propones? La voz del extraño era suave, pero había un filo afilado en cada palabra. ¿Pelear con una verdad que ya no pueden ignorar? El sacrificio se ha decretado. Solo queda elegir quién será, y el tiempo se agota. Ana cerró los ojos, como si cada palabra del extraño estuviera desgastando su último hilo de esperanza. No. Podemos encontrar otra opción. Hay algo que no han considerado, dijo, dirigiéndose ahora a Marco, sus palabras llenas de determinación. ¿Recuerdas la noche que decidimos no entrar al bosque? Lo que vimos, un ángel de verdad, lo que realmente existe más allá de las sombras y el miedo. El rostro de Marco reflejó un instante de confusión, y las sillas chirriaron mientras se movían, la sala estaba vibrando con incertidumbre. Pero eso fue solo una historia, susurró, dudando en su propio entendimiento. No, es más que eso. Ese ángel puede ser nuestra salvación, puede protegernos. Debemos encontrarlo antes de que todo sea demasiado tarde. La intensidad en la mirada de Ana me recordó a la niña que solía ser, llena de sueños y esperanza.
Pero la pregunta se mantenía en el aire, ¿habría realmente un hilo de salvación en medio de la oscuridad? El extraño empezó a reír, un sonido frío que resonaba en nuestras almas. ¿Un ángel? ¿Una leyenda? ¡Qué patético! La fe no es más que un abrigo en medio de la tormenta. Pero incluso si decidirán seguir ese camino, solo el sacrificio se puede pagar por la verdad. Sus ojos brillaban, mostrando el deleite en nuestra confusión. ¿Qué va a pasar exactamente? ¿Cuál es el precio que debemos pagar?, vociferó Sebastián, presentándose ante el peligro. Cada uno de ustedes tendrá que decidir lo que están dispuestos a perder, dijo el extraño, mientras la risa se extinguía, dejando ante nosotros un silencio ominoso. Cuando las sombras se desplieguen, verdad y sacrificio irán de la mano. Las luces parpadearon, y un viento helado recorrió la sala, llevándose al mismo tiempo el aliento y nuestra fortaleza. La oscuridad era palpable, y la lucha no había hecho más que comenzar. ¿Qué haríamos cuando las opciones se redujeran a una elección mortal? Al mirar a Ana, su rostro reflejaba miedo, pero también esperanza. ¿Estamos listos para lo que venga? Desde este instante, su destino se entrelaza con el nuestro. Fui incapaz de terminar la oración. La incertidumbre, como un monstruo, se cernía sobre nosotros, las sombras parecían danzar a nuestro alrededor, más vivas que nunca. Y en el aire pesado de la sala, una pregunta surgió con urgencia, resonando con cada latido de nuestros corazones. ¿Era posible que realmente hubiera luz entre tanta oscuridad? La respuesta apenas comenzaba a manifestarse, promesa de un acto que cambiaría todo. El sacrificio estaba a las puertas, pero ¿sabíamos realmente qué precio estábamos dispuestos a pagar? El resplandor de la luna filtrándose a través de las ventanas iluminó la sala, dando un matiz inquietante a la escena. El caos había menguado, pero la tensión permanecía. Nuestro grupo se debatía entre el miedo y la esperanza, y el extraño se erguía como un titiritero que manipulaba nuestros destinos desde las sombras. Sin embargo, había algo diferente en el ambiente, algo había cambiado. Ana, tomando un profundo aliento, dio un paso al frente. Si hay un ángel, debemos buscarlo. Puede que no sea una leyenda. Puede que sea nuestra única oportunidad, proclamó, su voz resonando con determinación. Miré a su alrededor, la mayoría se encontraba profundamente incrédula. Y, sin embargo, en sus ojos brotaba el destello de una chispa de esperanza. Sebastián, aunque temeroso, asintió. Tienes razón, Ana. Si hay una posibilidad, debemos seguirla. No vamos a dejar que este monstruo decida nuestro destino. Su valentía sorprendió a todos. Aquellas palabras me llenaron de ánimo. La unión de nuestras fuerzas podría ser lo que necesitábamos para salir de la oscuridad. El extraño, con una sonrisa burlona, se acercó un poco más, como un depredador que observa a su presa. Así que buscan un ángel. Muy bien, adelante. Pero deben saber que la verdad puede no ser lo que esperan. Y lo que buscan puede exigir más de lo que creen estar dispuestos a ceder. Basta, grité, sintiendo la furia brotar en mi interior. No vamos a permitir que tus palabras nos asusten. ¿Qué tienes que decir sobre el precio que exiges? Vamos a enfrentarlo. Mi declaración trajo consigo un murmullo entre los demás, un eco de valentía que brotó de cada uno de nosotros, comenzando a fortalecer la unión. A veces hay que perderse en la oscuridad para encontrar el camino correcto, o el camino hacia su propio final, dijo el extraño, inclinando la cabeza, casi divertido. Pero, para seguir este sendero, deberán mirar en el abismo y hacer frente a sus propios secretos. Mientras hablaba, la sala se envolvía en sombras aún más densas y aterradoras. La multitud comenzó a murmurar, algunos enviando miradas asustadas entre sí, otros recuperando la determinación. Nadie estaba dispuesto a rendirse. Comprendimos, sin decirlo, que este era el momento crucial. Ana se giró hacia todos nosotros. No importa lo que revelemos, somos familia. Y, como tal, nos enfrentaremos a lo que venga juntos. Sus palabras resonaron con fuerza,
como si encendieran la llama de la esperanza en nuestros corazones, y entonces todo cambió. La figura oscura retrocedió, su sonrisa desvaneciéndose lentamente. ¡Oh, qué conmovedor! Sin embargo, enfrentar la verdad exige sacrificio. ¿Quién está dispuesto a dar un paso adelante? La atmósfera de la sala se tornó incluso más densa, como si el aire escapara, llevándose consigo la capacidad de razonar. Marco, el amigo de Ana, se adelantó. Yo estoy dispuesto, confesó, con sudor corriendo por su frente. Sus ojos estaban llenos de resolución. He sido parte del problema. Si hay una manera de redimirme, haré lo que sea necesario. Un silencio pesado siguió a sus palabras. ¿Es esto lo que realmente quieres, Marco?, pregunté. ¿Estás listo para enfrentar lo que se ha ocultado en ti? No estaba seguro de que la mayoría comprendiera el verdadero significado de esas preguntas. Las luces parpadearon de nuevo, dejando una sensación de desasosiego. Pero la decisión de Marco inspiró a otros, las confesiones comenzaron a brotar. Yo también tengo secretos, otra voz se unió, y una tras otra, las personas empezaron a hablar, cada revelación cortando el aire como un rayo en la tormenta. La atmósfera se tornó tensa pero purificadora, como un levantamiento ante la tormenta que había estado a punto de desatar la ira. La figura oscura, lejos de estar molesta, parecía complacida, su sonrisa regresó, amplificándose. Así es como debe ser. Cada secreto vergonzoso que brinde a otros la libertad tiene su propio costo. Y ahora, ¿quién está dispuesto a pagar? Sin perder la inercia, Ana respondió, nosotros. Haremos lo que sea necesario. Porque esto es por nuestra libertad. El eco de su declaración resonó en la sala y en el aire, como una situación precaria en la que la fe y la valentía se fundían. Finalmente, el extraño levantó su mano en señal, y la sala se inundó de luz. Aquel no era un simple juego, era la prueba que estábamos destinados a enfrentar. Entonces al menos uno de ustedes deberá ceder algo importante, ya sea tu orgullo, tu miedo, o incluso más que esto. Mientras las luces iluminaban las sombras, entendí que el verdadero sacrificio sería aceptar la parte más oscura de nosotros mismos. La oscuridad y la luz estarían entrelazadas, solo así podríamos encontrar a Ana y enfrentarnos a la verdad. Y lo más importante, estaríamos dispuestos a sacrificarnos para salvarnos unos a otros, sabiendo que, a pesar del horror, solo juntos podríamos superar el abismo en el que estábamos atrapados. El camino apenas comenzaba, pero con cada confesión, nos acercábamos a la luz. Con el poder del sacrificio como motor, nuestras almas resonaban con una nueva fuerza, listas para desatarse en contra del monstruo que había hecho su morada entre nosotros. La batalla final apenas estaba iniciando, pero con cada paso, nos sentíamos más unidos, más fuertes, dispuestos a enfrentar la oscuridad, juntos. Ahora, es el momento de actuar. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que están a punto de cambiarlo todo. Dale like ahora a este video y alimenta el algoritmo. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace que nos ha dejado a todos en shock. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.